Como les decía la semana pasada, estuvimos hablando de un tema muy bonito. No sé si a algunos les gustó, pero sí, todos debimos ir al desierto a llevar allí la posibilidad de ser probados, ¿verdad? Dice la palabra que allí es que somos probados para ver si real y efectivamente estamos preparados para poder servir al Señor. En consecuencia, hoy les he traído un tema que quizás también no le va a gustar a alguno, pero es posible que les guste. Le voy a hablar de la compasión como estilo de vida del cristiano, de la compasión que debemos tener todos los cristianos. La compasión. Compasión, ¿verdad? Debemos tener pasión, pero también compasión. La mejor manera de encontrarte contigo mismo es perderte en el servicio a los demás, dijo Mahatma Gandhi. Perderte, confundirte en el servicio a los demás es la mejor manera de encontrarte contigo mismo. Eso significa que todos debemos servir para podernos encontrar, ¿verdad que sí? Estamos perdidos si no nos encontramos. La compasión es un sentimiento que se expresa en la empatía de aquellos que están padeciendo alguna situación. ¿Quién no ha padecido alguna situación? ¿O cuáles de nosotros no hemos visto personas que han padecido de una situación, de una pérdida, de una falta de alimento, de un auxilio en un momento determinado? Solamente me atracaron, sino que me desbarataron el carro, sino que tuve un accidente y estoy herido y necesito de esa ayuda que es urgente. ¿Quién no se ha encontrado en esa situación? Entonces, en esa oportunidad sale y debe ponerse de manifiesta esa emoción que se llama compasión, que no es más que ese sentir que sale de lo más profundo de ponerme en el lugar del otro. El objetivo fundamental de la compasión es ponerse en el lugar del otro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en el lugar del otro? ¿Cuántos de nosotros? Usted sabía o recordará que Él, en el momento más difícil de nuestra vida, se puso en tu lugar. Él entregó su vida por ti y por mí, por nuestros pecados. Como yo era un vulgar pecador, Él me dijo, yo voy a la cruz, yo pago por ti. Cuando tú pagas por el otro, tú te has puesto en el lugar del otro. Necesitamos que el cristiano vuelva a asumir esa condición de compasión por los demás que se ha perdido, lamentablemente. Las leyes, los preceptos del hombre han hecho que nosotros nos apartemos de la compasión por los demás. Chocó un motorista, lo primero que hacemos es juzgar al motorista. Sí, andan matándose, ellos se andan llevando el mundo, sí, así es que son. Pero el motorista, el pobre, está tirado en el piso, con la cabeza rota. Y tú lo acusas, lo que estás haciendo es machacarle la cabeza, porque no tenemos compasión. Para que podamos sentir esa compasión, nosotros necesariamente tenemos que desarrollarla en un mundo de tantas situaciones que nos permite apartarnos de la compasión, de tantas distracciones que nos permite apartarnos de la distracción, de la compasión. Hoy nosotros tenemos que refugiarnos en esa palabra. La Madre Teresa de Calcuta decía, la compasión será siempre la mayor forma o el mayor acto de amor. No hay un acto más grande de amor que tú dar la vida por el otro, que fue lo que hizo Jesús. Y nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por otro, a ponernos en el lugar del otro. La mayoría de las veces no lo estamos. Por el contrario, juzgamos al otro. Muchas veces lo que hacemos es que criticamos al otro,
A veces estamos en un lugar y porque el otro no me da paso, yo lo juzgo, lo critico y hago de todo en ese momento. Esta es la historia del señor que estaba en una cafetería esperando sencillamente para comprar un café, pero delante de él había otra persona, una señora pidiendo un café. Y la señora, así con la voz media tórpida, decía, yo quiero un café con azúcar, con poca azúcar y que sea, y miraba para todos los lados y volvía y duró mucho rato tratando de pedir el café. Todos los que estaban detrás estaban criticando porque ya los estaba haciendo perder su tiempo, porque el tiempo es oro, es lo que se dice, ¿no? Cuando no tenemos compasión. Entonces, todo el mundo estaba criticando eso. Y la señora finalmente pudo pedir el café y cuando terminó dijo, perdónenme, discúlpenme, lo que pasa es que tengo a mi hija ahí afuera esperando, que acabo de darle la última quimioterapia y está muy grave. Nadie sabe qué es lo que tiene el que está delante de ti cuando tú lo estás juzgando. A veces tú lo criticas porque es un chofer que se ha quedado parado y tú detrás tocando la bocina para que acelere. Y tú no sabes exactamente qué es lo que tiene esa persona. Quizá tiene un infarto ahí, una enfermedad o algo. Pero tú no, tú lo estás juzgando. Tú lo estás criticando. Porque no tienes compasión. Hay una lectura muy famosa que todos, absolutamente todos la hemos escuchado. Yo dudo que haya alguien aquí que no lo haya escuchado, pero si hay alguien que no la ha escuchado, le va a tocar escucharla hoy. Es exactamente la parábola del buen samaritano. Creo que cae como anillo al dedo a la compasión. Pero vamos a leerla. Si alguien la ha escuchado muchas veces, esta vez el Dios le va a decir algo especial. Vamos a leerla. Leemos a Lucas 10 desde el verso 25. Aquellos que no tienen Biblia la verán acá en la pantalla. Lucas 10 desde el verso 25. Dice la palabra que en eso se presentó un experto de la ley. En aquel entonces los que se sabían la Torá eran expertos de la ley, pero estaban tratando de acorralar a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, para poner en prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo una pregunta. O sea, él quiso como acorralar a Jesús. Dice, le voy a hacer la preguntita clave para ver si es verdad que no va a meter la pata. Y entonces le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús fríamente le respondió, ¿qué está escrito en la ley? En la misma que él se sabía, ¿verdad? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, amo al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Fíjense que bien. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y qué es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús entonces le respondió con la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Un levita es el que trabaja en el templo, que trabaja para el templo. Así también llegó a aquel lugar el levita, pero se desvió, siguió de largo. Pero un samaritano, dice el 33, y dicho importante en este momento, ¿sabían ustedes que el samaritano y el judío no se llevaban? Las leyes establecían que si una mujer estaba pariendo, una mujer
judía, el samaritano jamás le ayudaba. Pero las leyes judías establecían que si una samaritana estaba pariendo, un judío tampoco le ayudaba. Y miren hasta dónde llegaba. Sin embargo, este samaritano no escatimó y dice que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Tuvo compasión, tuvo misericordia. Dice el 34, se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite. El vino era para desinfectar la herida y el aceite para evitar que las moscas y todos los animales, ¿no? Y se les vendó. Y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Oye, como si fuera un hijo, ¿no? Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo regrese. Anóteme eso ahí en mi cuenta también, le dijo, por si acaso. Y el 36 dice, ¿cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le hizo Jesús la pregunta al maestro de la ley. Entonces, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Le dice Jesús, entonces vuelve otra vez y le dice, anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta parábola no está hablando a cada uno de nosotros hoy, a cada uno de nosotros, que con mucha frecuencia nos pasa lo mismo, justo a propósito de lo que decía hace un momento. En una ocasión, había un conglomerado de psicólogos en la Universidad de Harvard que quería hacer una investigación sobre este capítulo. Si era cierto que el 66% de las personas eran capaces de pasarle por encima a un hombre que está casi muriéndose y no hacerle caso. O sea, 1 de cada 3, ¿verdad? Y no solamente 1 de cada 3, sino 2 de los que tenían compasión. Porque se supone que el sacerdote que servía en el templo y el levita que ministraba junto con el sacerdote debieron ser los primeros en ir en auxilio de este triste hombre, ¿no? Entonces, en la Universidad de Harvard hicieron un estudio, un grupo de psicólogos, justamente para saber si esto era cierto hoy día. Y entonces ellos tomaron un grupo de seminaristas que estaban estudiando en el seminario para formarse como pastores, como sacerdotes, y entonces los llevaron a la universidad, al aula magna, para que ellos se formaran, hicieran allí su formación como tal, justamente, y que estudiaran esto, y que con el paso de las horas elaboraran un sermón de unos 15 minutos justamente sobre la parábola del buen samaritano. Antes le preguntaron que qué le había movido, qué le había motivado ser seminarista y estar allí. Y todos dijeron su llamado, su inquietud, su entrega por los demás. Eso nos ha motivado. Bueno, pues después que hicieran el sermón, ellos tenían que ir a la iglesia, al templo que estaba cerca, a presentar el sermón. ¿Qué pasa? Que como el estudio estaba bien preparado, en el tránsito desde el templo hasta el aula magna donde estaban, pusieron un actor vendado, herido, golpeado, todo acabado, que fue justamente, había sido maltratado en el mismo centro donde todos debían pasar. Bueno, pues en el traslado, cuando se terminó el tiempo para ir a la iglesia, a dar el sermón, todos se desplazaron al sermón. Y todos le pasaron por encima al actor. Ellos no sabían que eso estaba ahí. Todos le pasaron por encima a ese pobre hombre atracado y desbaratado que está en la parábola del buen samaritano, porque ellos no sabían que se estaba haciendo ese estudio. Cuando llegaron al templo, ellos quisieron automáticamente presentar su sermón y cada uno de ellos querían presentar su sermón, porque la función de ellos no era tener compasión como la que tuvo Jesús, sino cumplir con su llamado. Asimismo nosotros, hasta sacerdotes y pastores, lo que queremos es cumplir con nuestro llamado y nos olvidamos del herido, del maltratado, del necesitado.
del que clama por compasión de nosotros. Y nos esforzamos por desarrollar nuestro llamado y vivimos haciendo énfasis y haciendo todo, parando el pechito de que somos pastores, ministros, diáconos. Se olvidan del que sufre, se olvidan del que necesita la compasión. Eso se puso de manifiesto y se publicó ese estudio para demostrar que más del 66%, uno del grupo se paró a ver a esta persona. De todos, uno. O sea que el 99% le pasó por arriba a este señor. Y asimismo nosotros hoy día, el afán del trabajo, el afán de hacer las cosas para el egoísmo personal, nos lleva a no mirar el necesitado y a juzgarlo. A todos, ¿eh? A todos. Si nos paramos en la esquina, el que está limpiando el vidrio en el semáforo, a mí me desespera. Y no quiero darle nada porque se lo va a fumar de droga. Ese es su problema. Ese es su problema. Mi función como cristiano es, además de darle algo, dejarle una palabra. Debe ser mi función. Además de darle algo, dejarle una palabra. El pastor tiene un ministerio de limpiavidrio, ustedes lo saben, ¿verdad? Un ministerio de limpiavidrio. Todos los 25 y 24 de diciembre, él hace la gran cena del limpiavidrio, aquí en la zona oriental. Pero sí, me refería al limpiavidrio. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto una persona que está pidiendo? Tal vez es una necesidad real, tal vez es una necesidad que él quiere hacerlo como medio de sustento y vive de eso, pero quizás es auténtica. Y no somos nosotros los llamados a juzgar a esas personas. Porque nosotros debemos tener compasión. Si tú quieres llegar a viejo, esa pasión de la juventud, conviértela en compasión en la vejez. Y eso hace que tú te sientas motivado y puedas sentirte bien, porque la compasión te da satisfacción a ti también, conforme lo dice la palabra. Ya lo veremos más adelante. La compasión no debe ser una emoción, debe ser una acción. Debe ser una acción. Alguien dijo que la compasión es un verbo, no un sustantivo. La compasión es un verbo porque debe de tener una acción. Nadie que vea algo puede quedarse quieto, debe quedarse parado. Tiene que actuar, tiene que moverse. Por esa razón el cristiano tiene algo, el que es cristiano auténtico y lleva dentro de sí el Espíritu de Cristo, tiene ese ingrediente que le añade a la receta del cristiano que lo separa de la mayoría de los que no son cristianos. Y todos dicen, ¿qué es lo que tiene? ¿Y por qué es que ese hombre es así? La Madre Teresa de Calcuta vivía dentro de los orfanatorios y no le importaba que estuvieran enfermos. Se metía allí, duró 80 y pico de años, murió vieja. No le importaba. A nosotros a veces si vemos un enfermo, eso es para los médicos. Eso es para los médicos. Y Jesús, dice la palabra que Jesús sanaba a los enfermos. No le importaba. Entonces, necesitamos accionar. Porque cuando usted acciona, con quien usted acciona, usted ve a Cristo. Si nosotros leemos el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versos 17 y 18, ¿qué dice ese capítulo de Juan? 17 y 18. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a sus hermanos tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino el Señor nos manda que amemos de corazón. No amemos de palabra, sino de corazón. Colosenses 3, en el versículo 12,
dice la palabra, para que nosotros cada día salgamos bien preparados. Dice, vestíos, ese traje bonito que usted se puso, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor nos manda aquí a que nosotros nos preparemos cada día y salgamos a la calle vestidos de estas condiciones. Esa palabra que habló nuestro pastor la vez anterior, la penúltima vez, de la benignidad. ¿Se acuerdan? Habló bastante de la benignidad. Debemos ser benignos. Entonces, asimismo debemos estar vestidos de paciencia. La palabra de Dios nos manda aquí en Colosenses a que nos vistamos de este traje de paciencia, de benignidad, de compasión. Pablo no nos está pidiendo a nosotros simplemente que nos sintamos compasivos, sino que salgamos preparados cada día. O sea, en el momento en que usted sale de su casa, ya usted tiene que salir preparado para un acto de compasión, para usted ser compasivo. Ahí dice que Jesús era compasivo y misericordioso, y lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra. En una palabra, Él quiere que nosotros seamos exactamente así. Jesús es el ejemplo supremo de compasión. Aquí nosotros podemos verlo con mucha precisión si nos vamos a la cruz, pero también en el libro de Mateo, en el capítulo 14, verso 14, dice la palabra, cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Entonces Jesús tuvo compasión, pero no solamente tuvo compasión, Él accionó. Por eso la compasión es una acción. Yo no hago nada con ver un enfermo y no hacer nada. Él nos dio el poder de echar fuera demonios, nos dio el poder de imponer las manos y sanar, conforme al capítulo 17 del libro de Juan. Impondrán sus manos y se sanarán. Ese es el deber de nosotros como verdaderos cristianos, compasivos y misericordiosos. A veces estamos en algún lugar, en algún restaurante, en una cafetería, estamos en un supermercado y alguien se nos mete delante en la fila. Y ya nosotros estamos peleando por eso, ¿verdad? Ya estamos peleando por eso. Tranquilo, que hay tiempo para todo. Debemos pensar en el tiempo, pensar en que hay tiempo especial para todo. Porque en el capítulo 25, el libro de Mateo, Camila, 25, Mateo 25, vamos a leer estos versos que son muy importantes, desde el versículo 31 hasta el versículo 46, pero vamos a leer nada más hasta el 40 o por ahí. Mateo 25. Fíjense algo, el Señor regularmente se viste de lo que Él quiere. Puede estar aquí con nosotros, en uno de nosotros, está sentado ahí. En su rostro está Él. En cada uno de nosotros puede estar, conforme a esta palabra. Esta palabra dice, en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en un trono de gloria, y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Mira a quién. Apartará los unos de los otros. Y entonces dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá sobre las ovejas uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo
y me vestiste, en la cárcel y viniste a verme, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y le respondió el rey, de cierto te digo, que en cuanto le hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, en la cárcel hay Cristos de internos, ¿verdad que sí? Estuve en la cárcel y no viniste a verme. Se está refiriendo a sus hijos. Tuve sed. El que se lo hizo a él, se lo hizo a uno de sus hijos. Cada cristiano que haya entregado su vida al Señor en la cárcel y esté allí sirviéndole al Señor y esté metido con Cristo, está reflejando a Cristo. No importa lo que haya hecho, está reflejando a Cristo. Eso es así. Y hay anécdotas que así lo expresan, de personas que han tenido la oportunidad de mirarte a ti y lo que han visto es a Cristo. El señor Aker, voluntario en un grupo de la iglesia, que siempre iban al asilo de ancianos. Hubo un voluntario que no le gustaba ir al asilo porque a él no le gustaba bregar con ancianos ni con viejos. Y él iba obligado, iba forzado a ver eso. Y lo llevan toda la semana a llevarle comida, a hacerle algo. Y él iba y se sentaba en la parte de atrás y regularmente la primera vez que fue, uno de los ancianos le agarró la mano y lo miraba de arriba abajo, medio tatuado, con unos aretes, una cosa. Y él lo que hacía era que le apretaba la mano, porque él no sabía decirle nada, ni quería, porque él no sabía ni quería saber de anciano. Y por suerte para él, cada viernes lo llevaban y cuando él iba se ponía detrás y el Señor y lo buscaba y lo miraba y lo agarraba y le agarraba la mano y le apretaba la mano ahí. Y él cuando ya se iba le decía, lo siento, no puedo seguir más, lo siento, muchas gracias, lo siento. Y se iba. Y se fue y se iba. A la sexta semana, el hombre viene y cuando se para atrás, mira para todos los lados, no ve al viejito, el pobre. Y entonces le pregunta a una enfermera que hay ahí, ¿y el señor que siempre se para ahí? Ah, está en su habitación. ¿Y dónde es su habitación? Seguro yo lo llevo. Lo llevo a la habitación cuando va, lo ve, que el hombre está agonizando, ¿no? Respirando con dificultad y todo esto, y como que sintió compasión y le agarró la mano entonces él al pobre viejito. Y le aprieta la mano, y cuando le aprieta la mano, lo mira, y vienen a buscarlo, pues ya se iba, y le dijo, me voy, lo siento, no puedo decirle nada, porque no encontraba qué decir. Bueno, acontece que cuando va a salir en la puerta, hay una joven que le dice, oiga, ¿usted es Jesús? Y él le dijo, no, yo no, dice, pero espérese, porque mi padre habló conmigo ayer y me dijo que todos los viernes en la tarde venía alguien y me agarraba la mano y me apretaba. Y yo veo que usted hace hoy lo mismo. Y la joven, la enfermera, me dice que me da las características que era igual que usted, o sea, que usted es Jesús. Y él dijo, no, yo no soy Jesús, yo siempre vengo a orar por él, pues yo no soy Jesús. Vio a Jesús en este hombre tatuado, este señor, todos los días lo miraba, porque Jesús no escatima, como muy bien lo dice la lectura, en él portarse como un presidiario, como un anciano y como un hambriento y como un voluntario de un asilo. Y el Señor miraba y siempre miraba y lo que veía era Jesús. Y él no le decía nada, pero él siempre veía a Jesús. Tenía esa esperanza en él, a un apretón de manos. A veces nosotros dudamos que la persona que tenemos a nuestro lado es un reflejo de Jesús, reconociendo que el Señor cuando nos creó dijo que a imagen
y semejanza suya los creó. Quiere decir que Él nos hizo a imagen y semejanza de Jesús. Por lo tanto, cuando usted vea a un necesitado a su lado, no mire al necesitado, mire a Jesús, póngale atención, métale la mano, aporte algo, sacrifíquese con el tiempo, sacrifíquese con dinero, sacrifíquese con salud a veces, como el caso de la Madre Teresa de Calcuta. Pero también muchos cristianos se sacrifican y van a los hospitales y oran y claman. Pero es un llamado que nos están haciendo a todos, que busquemos la manera de accionar. No hacemos absolutamente nada con quedarnos enclaustrados en una iglesia hablando, cacareando, criticando, hablando, predicando y entonces afuera esperándonos un grupo de personas que necesitan compasión y ayuda. Dios nos está invitando hoy a que nosotros seamos compasivos y misericordiosos y que no juzguemos a nadie. Y lo dice con la misma vara, con que tú juzgues con esa misma vara, te juzgarán a ti. La compasión no es un superpoder. No vaya usted a creerse que porque usted sea compasivo. A veces hay una gente que son compasivos y viven criticando o viven hablando de las acciones de compasión que han hecho. Yo tengo en este año ya aportaciones para todo el mundo y lo viven cacareando. Cuando usted vive cacareando las ayudas o las acciones de compasión que usted debe hacer porque está llamado a ella, usted no ha hecho absolutamente nada. La Biblia dice que lo que hizo la mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Entonces, si nosotros hacemos un bien a fíjense cómo el buen samaritano, él no le preguntó de dónde tú eres, ni quién tú eres, ni nada. Y al final lo que le dijo al Señor fue, si él, además de lo que tú has hecho, necesita algo más, anótamelo por ahí que cuando yo venga yo te lo pago. Y él no le dijo al samaritano, mira, tú me debes porque yo pagué por ti. A veces lo hacemos, con frecuencia lo hacemos. Debemos tener esa sensibilidad, esa fibra sensible que se llama compasión en nuestro corazón. Que Jesús nos la sembró en nuestro corazón. La Biblia dice que el verbo, en primera de Juan, dice, en el primer libro de Juan, perdón, dice, que el verbo se hizo carne y habitó en nosotros, entre nosotros. Quiere decir que cuando habita entre nosotros, Jesús está con nosotros, habitó con nosotros, Él está aquí en medio nuestro en este momento. Él es un reflejo de nosotros y nosotros un reflejo suyo. Él quiere reflejarse a través de cada uno de nosotros. Él quiere que tus acciones demuestren de que tú le diste la libertad de que Él habite en ti. En el mismo orden que tú le abres tu corazón y que tú le dices, Señor, yo permito en este momento que tú seas mi control absoluto, pero que lo diga de corazón y auténticamente, que no salga de ahí a pecar y a vivir criticando, murmurando y accionando en direcciones contrarias a lo que son la voluntad y el plan de Dios. El pasaje de Proverbios 19, verso 17, habla claro con relación a lo que uno debe hacer con los pobres. Dice la palabra que el que se compadece de los pobres, dice la palabra que al Señor le presta. Es un verso que lo usa el pastor con mucha frecuencia. O sea, el que a Dios le presta, el que se compadece de los pobres, el que le presta a los pobres, le presta a Dios. Es como Dios tiene una deuda contigo. Tú le prestas a los pobres y automáticamente Dios dice, bueno, tú le prestaste a él, no te apures, yo soy el que te debo. En tu momento yo me manifestaré ante ti. Pero eso sencillamente, cuando tú ayudas al pobre, ya tú le estás prestando a Dios. Y Dios en su momento, la parte del versículo dice, aquí vemos, dice, y él, dice la segunda parte del versículo, dice, y él
los recompensará por su buena obra. No es que estemos haciendo intercambios. Vamos a hacer intercambios. De que yo quiero hacer un bien para que el Señor me haga uno a mí. Algunos vienen a diezmar y están esperando hacer un intercambio. Porque me han dicho que cuando yo diezmo, el Señor me multiplica lo que yo traigo. Entonces, si yo te traigo 10, tú me vas a dar 20. Así a veces lo creemos. Sin embargo, en este versículo, que es un compromiso, el Señor entra en un compromiso contigo. Dice, el que le presta al pobre o el que se compadece del pobre, Dios le presta. Y entonces, y Él te recompensará de tu buena obra. Él te está mirando las buenas obras que tú estás haciendo. Mi deseo es que nosotros podamos entender que la compasión es un valor fundamental de la vida del cristiano. Si nosotros como cristianos desarrollamos este valor de poder tener esa compasión con los demás, ese será mi gran deseo, de que algún día hice algo por los demás. Y yo le pido a Dios que me siga dando compasión. A veces uno hace algo y el otro que no tiene compasión, eso lo hemos visto muchas veces, dice, oye, pero a ti te encanta botar tu dinero dándoselo a otro. Tú si eres, como decimos aquí, P con la P, ¿verdad? Eso lo vemos con mucha frecuencia. Entonces necesitamos tener compasión sin pensar en lo que el otro pueda decir. El participar de la compasión no solo estamos siguiendo los principios bíblicos, sino también construyendo relaciones fuertes. Y no solamente relaciones fuertes, sino desarrollando y promoviendo un mundo mejor. Cuando alguien te ve en una acción de compasión, usted sabe lo que dicen. ¡Wow! Todavía hay gente. ¡Wow! Todavía hay gente. Hay gente buena todavía. Y entonces te lo dicen y tú no eres compasivo. Y vuelves y te encuentras en una situación como esa y no te pones en ese lugar. Eso no ha pasado a todos. Entonces hoy el llamado es no solamente decir, wow, qué bien, todavía hay gente buena. No, el llamado debe ser, yo quiero ser compasivo y misericordioso. Y no voy a permitir que Satanás me quite esa bendición, porque es una bendición. La Biblia dice que Dios restablece y fortalece el alma de los compasivos. Entonces es una recompensa que te da Dios cuando tú eres compasivo y misericordioso. Decía John F. Kennedy que una sociedad libre no puede ayudar o tener compasión por muchos pobres. No puede salvar a los pocos ricos si no ayuda a los muchos pobres. En una palabra, si tú no ayudas al grupo, ¿por qué entonces tú puedes pensar que dentro del grupo no se van a colar un grupo de ricos que también tú lo vas a ayudar? Es el caso que está pasando hoy en California. Aquí nosotros incluso la semana pasada estuvimos hablando, pero realmente la desinformación es grande. En California se han quemado más de 160 kilómetros cuadrados de ciudad. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La capital de la República nada más tiene 90 kilómetros. La capital tiene 90. Y se han quemado 160 kilómetros cuadrados. Allí han perdido sus casas miles de personas que no tienen hoy dónde comer ni qué vestir. No los ricos, los dueños de mansiones. No, esos son 3. Esos son 4, esos son 6. La mayoría de los trabajadores de la ciudad de Los Ángeles vivía allí también. Y muchos de nosotros hoy los hemos juzgado diciendo, eso fue que se pusieron a criticar a Dios, a murmurar a Dios 3 en un saloncito. Lo hemos dicho. Y entonces esos otros, y los pobres que lo perdieron todo y que eran cristianos, por ejemplo, ¿qué decimos de ellos? ¿Tuvo Dios castigo también para esos pobres?
Son situaciones que Dios solo puede juzgarlas, no nosotros. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar a nadie, por lo mismo que decía hace un momento. Con esa misma vara nos juzgarán a nosotros. El Salmo 103 establece: el Señor es compasivo y misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Debemos asirnos de ese verso para que Dios habite en nosotros y nosotros también ser compasivos y misericordiosos, y ser lento para la ira y ser grande en misericordia. Hoy el Señor nos ha hablado y nos ha querido traer un tema corto, pero sencillo, para que nosotros en medio de nuestro corazón nos hagamos un autoexamen y digamos: ¿cuántas personas yo he podido ayudar y no lo he hecho? ¿Cuántas personas a veces trabajan conmigo, son empleados míos y yo no lo ayudo porque lo juzgo, lo critico, lo murmuro y porque soy egoísta? Quiero que me dé más de lo que me está dando y no lo ayudo. Y entonces a veces uno quiere que se porten bien sin tú darle el ejemplo, darle el ejemplo. El Señor nos invita hoy a que nosotros seamos compasivos y misericordiosos, que nosotros tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Ese es el verso de oro. ¿Usted quiere que lo traten bien? Traten a los demás como usted quiere que lo traten. Si usted quiere que mañana usted tenga buenos resultados de algo, trate a todo el mundo como usted quiere tener esos resultados. Que Dios nos guarde y nos bendiga, que nos permita que esta palabra sea rema en nuestras vidas, que podamos hacer la acción. Que no sea una palabra, compasión, sino una acción. Que mañana podamos decir: escuché un sermón en la iglesia que me orientó a dejar de ser pasiva y me convirtió en compasivo. A toda la acción que tengo en mi pasión como ser humano, convertirla en compasión. Y esa compasión dará sus frutos a su tiempo. Que Dios les bendiga.